Un abrazo cariñoso a toda mi querida provincia de Loja. Creo que me encantaría poder empezar a contarle a la ciudadanía que estamos cumpliendo con nuestra provincia, que estamos cumpliendo con nuestro país. Yo creo que un balance equilibrado de mi gestión de manera particular y termino con un saldo de 8 proyectos presentados, uno aprobado, otros ya con algunas observaciones importantes en segundos debates también, que van a generar recursos o pretenden y tienen como objetivo eso, generar recursos o mejorar la calidad de vida también de los lojanos y de los ecuatorianos en general. Actos de fiscalización que hemos conseguido al final que, por ejemplo, ministerios como el Ministerio de Obras Públicas incluya ya dentro de su planificación 2023 casi $2 millones para que se atienda una vía que es tan urgente para la ciudad de Loja como es el paso lateral, por ejemplo. Entonces se van a destinar casi 2 millones de esos. Se va en este año 2023 realmente ya a aperturar un elefante blanco que teníamos en la provincia de Loja, en Macará, como era el CEBAF, por ejemplo, en donde no se le daba funcionamiento y se había invertido varios millones de dólares. Me encantaría decir que estamos de vacaciones, pero como le comentaba hoy, yo termino esta entrevista y salgo a un evento del agua que hay en Catamayo, y estaré recorriendo toda la provincia, ¿Cuál es el evento recopilando del agua? del Viceministerio del Agua, precisamente, que va a conversar con los regantes hoy a las 10 de la mañana en Catamayo. Eh, a ver, puede quedarse un segundo ahí en ese tema. Claro, A cómo no. ver, ¿quién viene el viceministro del agua? Así es, correcto. Ya, Oscar Rojas, ¿no? Oscar Rojas, viene el viceministro, Celicano, por cierto. ya Lujano, Celcano, y entonces este hombre viene acá para hacer un tema de nos puede decir, por favor, la agenda, qué es lo que va a hacer ahí. Claro, por supuesto, se tiene previsto precisamente que se cumpla con lo que estableció el Pleno de la Corte Constitucional con fecha 12 de enero del 2022 para declarar la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, ¿sí? Entonces, en este contexto se han establecido 3 etapas concretas que hay: la etapa preparatoria, que es sobre el primer encuentro nacional por el agua, se denomina así, y va a ser en Catamayo el día de hoy a las 10 de la mañana. Hablar sobre la etapa preparatoria, sobre la etapa de construcción participativa y sobre la etapa de capitalización o socialización como tal. Ajá. Entonces nos están haciendo la invitación Ya, muy a bien. varias personas para este segundo evento de la etapa de construcción. Se llama, para ser específicos, participativa, del proyecto de la nueva ley orgánica para la gestión de los recursos hídricos. Muy bien, ahora escuche lo que ocurrió en Loja. Esto, crédito que se lo doy al querido amigo, a Pablito Piedra. Dice, él decía ayer, por antes de ayer. Ayer los jueces Max Brito, Carlos Tandazo y José Erazo de la Corte Provincial de Justicia de Loja fallaron en contra de Fierro Urco y allanaron el camino para que se pueda destruir los páramos de donde proviene la provincia, fuentes de agua de Loja. Dice Pablito Piedra Vivares. Los jueces copiaron y pegaron los argumentos principales de los abogados de las empresas mineras, produciendo uno de los panfletos promineros más radicales que ha producido la justicia ecuatoriana. Entre las perlas más nefastas de su sentencia, Brito, Tandazo y Erazo dicen: uno, según los jueces Brito, Tandazo y Erazo, la consulta ambiental establecida en el 398 de la Constitución no aplica para las actividades de pequeña minería, esto sin que exista ninguna limitación de este tipo en la Constitución o la ley. Sí, le quitaría toda la entrevista, pero para que tenga idea nada más, fíjese este país de locos. Usted va a uno y pregunta de dónde proviene el agua, en Catamayo. Y por otro lado, los jueces fallan a favor de las minerías y vayamos ya despidiéndonos, echándole la bendición a lo que otrora eran lindas vertientes, fuentes de captación, páramos naturales divinos. Viene la minería
y solo dejará desolación en estos cerros. Bueno, yo quiero ser bastante objetivo respecto a este tema, doctor Freddy. Primero, ser respetuoso de la institucionalidad judicial, porque no puede ser que mañana, como yo defiendo un proceso y no estoy de acuerdo, entonces todos los jueces son malos, pero cuando fallan a mi favor, entonces los jueces son buenos. Eso pasa en la asamblea, eso pasa en la política, eso pasa en cualquier caso. Yo litigué porque hace 10 años, después de salir del Servicio de Rentas Internas, pero siempre hay que ser respetuosos de la institucionalidad. Aquí el tema es que quizá la ciudadanía ecuatoriana hoy no cree en algunas funciones del Estado, no cree en lo que está haciendo la Asamblea, no cree en lo que está haciendo la función judicial, porque siempre creen que hay una metida de mano o de líderes perversos, que siempre menciono yo, con intereses u objetivos protervos, que ese es un tema, ¿no? Segundo, la minería en el mundo, porque yo conozco este tema, yo fui delegado del Ecuador hace aproximadamente unos 15 años a Chile para evidenciar cómo producían o desarrollaban la extracción del cobre. ¿Quién lo delegó? En Antofagasta, el presidente de la República en su momento. Yo trabajaba en el Servicio de Rentas Internas, era jefe de auditoría, doctor Freddy, entonces íbamos a controlar lo que sucedía en Zamora. Pero habían dos diferencias entre Chile y Zamora. Una, ya que nos metimos a este tema, en Antofagasta es un desierto. Entonces, y eso ya lo sabemos. Y siempre lo ponen como ejemplo. Podíamos observar. Lo ponen como ejemplo para justificar toda la matanza a la naturaleza. Correcto. Y toda la depredación a la naturaleza. En todo el mundo lo ponen como ejemplo a lo de Chile. El extraer recursos que son no renovables, que yo siempre digo en la asamblea, me he levantado varias veces a decir, en vez de estar peleando por el petróleo, que sucede, también hay una afectación bastante similar en contaminación ambiental, etcétera, deberíamos empezar a hablar de energías renovables como Uruguay. En Uruguay hay 3,5 millones de habitantes y el 60% de esa energía es energía renovable porque no tienen petróleo. Entonces la necesidad los obliga a hablar de energía fotovoltaica, de energía eólica. Por ejemplo, ellos ya no trabajan con urea, que es un problema de nuestros agricultores, sino que ellos producen hidrógeno. Entonces ya le venden. Lo que hablaba el ingeniero, el doctor Montaño. Ah, bueno, mire, no lo escuché, pero sí. Entonces debemos empezar a hablar con esas iniciativas. Entonces, mañana quizá, el proceso de extraer temas de oro, que es el tema aurífero. Yo tuve la oportunidad de conocer Nambija durante muchos años, mi madre trabajó allá, entonces puedo hablar con causa de qué es lo que sucede. Existe una afectación a los seres humanos siempre, pero debe haber también procesos ambientales de manera que sean eficientes, que haya una remediación ecológica interesante. Usted lo que quiere decir, ingeniero, y no es que le dé interpretando, sino que más bien nosotros inferimos de que lo que dicen es que la minería ilegal es la que contamina, pero que la legal no. Entonces, para quienes amamos la naturaleza, sabemos que nos da exactamente lo mismo. Sí, legal o ilegal es lo mismo. Le pongo un ejemplo, es como que en Irán un tipo mata en la calle a otra persona. Eso es ilegal y puede ir preso. Pero si el Estado teocrático de Irán lo cuelga en la plaza pública, no, eso está bien porque eso es el Estado el que lo está matando. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, la persona que está en la línea. Verá, y es claro lo que ustedes dicen, tienen mucha razón. La minería destruye, depreda la naturaleza, pero también está el problema de la población. Tenemos una población en constante crecimiento y esa población siempre requiere de más recursos, necesita de más recursos. Entonces, si no hay una minería, todos los productos para las nuevas familias, refrigeradoras, celulares, artefactos electrónicos, eléctricos, van a ser mucho más caros. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ponen el ejemplo de Uruguay. Uruguay, en 1970 Ecuador tenía 3 millones de habitantes y Uruguay tenía 3 millones de habitantes. Ahora en el 2022, ya Ecuador tiene 18 millones de habitantes y Uruguay sigue teniendo los 3 o 3 millones y medio de habitantes. Entonces,
los recursos que se necesita para una población que ha crecido 6 veces más desde 1970 son muchos. Entonces hay que pensar también que si no hay minería van a escasear, y si escasean esos recursos van a subir de precios, porque así funciona el mercado. Entonces, con una población en constante crecimiento, yo no sé cómo se encontrará la forma, Freddy, pero lo que sí, ese es un problema también, que la constante población necesita recursos, y cada vez queremos más carros, y cada vez queremos más celulares, y cada vez queremos más computadoras, Freddy. Eso hay que tener también en cuenta. Excelente. Yo comparto plenamente el pensamiento del amigo que acaba de llamar, no me hubiese encantado saber el nombre, pero efectivamente en una sociedad en constante crecimiento, donde se utilizan más electrodomésticos, donde hay más contaminación y no se ejerce una verdadera remediación ambiental, por ejemplo, donde no tenemos sistemas integrales de recolección de basura, donde la basura simplemente se entierra en los centros establecidos para aquello, vamos a tener constantes problemas, y nadie habla de eso, no es solamente el tema minero. Hay un tema sumamente importante de consumo de baterías. No sé quién tenga la cultura, por ejemplo, de reciclar las baterías, las pilas, etcétera, cosas así. Entonces sí creo que debe haber una planificación adecuada del crecimiento poblacional, del ordenamiento territorial, de qué es lo que sucede con el tema urbano. Eso Freddy, me pareció un pensamiento sumamente interesante, porque él dice y hace un ejemplo con lo que sucedía con Uruguay igual, ya que topamos el tema, un crecimiento poblacional a 3.5 millones, imagínense, en 50 años, y hoy Ecuador creció a 18 millones de ecuatorianos prácticamente. Entonces había que ver qué está pasando. Nosotros sin querer vamos deforestando. Hay un control de la natalidad ordenado en Uruguay. En Uruguay no tienen petróleo, pero vendían el petróleo ecuatoriano. Acuérdese usted de la denuncia de Fernando Villavicencio. Eran intermediarios los uruguayos de los negociados que se hacían con el gobierno chino. Los uruguayos vendían petróleo, no solo que lo consumían, sino que vendían petróleo. ¿Y de dónde era ese petróleo? Del Ecuador. Para que vean, es cuestión de inteligencia, de hacer buenos negocios, seguramente. Lo que dice el ciudadano de que todo ya sabemos también. La cantaleta es Antofagasta. La cantaleta es que todos necesitamos esto, y eso es cierto, además, o sea, no es una cantaleta, es cierto, celulares y todos estos micrófonos, todo es producto de la minería, ¿no? Computadoras, todo, eso es cierto. Pero entonces quedémonos con todo el desarrollo y estamos acabando con el agua. A la hora de la verdad, ¿qué permitirá? Solo lindos ejemplos, ¿cierto, asambleísta? Sí, no, para mí la prioridad es el agua. Pongamos otro ejemplo. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, la prioridad, los orígenes del agua, ejemplos, ¿no? Vamos con ejemplos. Acordémonos de lo del virus. ¿Cómo se llama esto? Acordémonos de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando estábamos todo el mundo encerrado? Bueno, claro, todos estaban encerrados, disculparán, en realidad, y era el único que andaba por la calle, aunque no lo crean, es de la vida real, era cierto, es que era cierto, yo trabajé siempre y andaba por las calles, tenía un salvoconducto y paseaba por las calles, andaba viendo al virus, a ver dónde estaba. Vean ustedes ahí, ¿qué hacían las personas con carros de alta gama, con el lujo más grande, con joyas, con televisores, bueno, tenían todo en la vida? No había libertad, pero lo único que aspiraban y deseaban era que haya comida en la refrigeradora, no querían más. Entonces era la preocupación que teníamos, la gente vendedores ambulantes, que viven del día a día, ¿de dónde sacaban dinero? Porque sí había, por suerte, comida para comprar en alguno. Pero la gente, el terror era que se acaba la comida, y pues llevaban más y más y más y más y más, apenas tenían la oportunidad. Empezaron a saquear los supermercados, claro, prácticamente lo saqueaban, comprando todo. Hasta el papel higiénico se lo llevaron, ¿usted se acuerda? ¿Cómo no? Entonces, ahí, pongámosles pues todos los artefactos, toda la riqueza, todo el producto de la minería en la casa, a ver qué era lo que deseaban. ¿Deseaban eso? ¿O deseaban alimentos que solo provienen del agua, con el agua? Son puntos de vista muy interesantes, ¿no? Creo que valoramos mucho lo que nuestros agricultores hicieron, el valor de lo que la tierra nos puede proveer, la
la Pachamama, ¿no? Pero insisto, hay que defender el tema de fuentes de agua, hay que tener cuidado. Quizá la minería ya está, no podemos sacarla, existen empresas enormes que son industrias gigantes que generan mucho empleo a su vez y esto permite también dinamizar o desarrollar otras actividades que son como la misma agricultura en muchas ocasiones, ¿no? Ya. Pero ¿a costa de qué es la pregunta también? ¿Qué es lo que estamos sacrificando quizá por industrializar ciertos temas como el oro, como el cobre, etcétera, pero que creo yo que son parte del desarrollo actual de los pueblos también en general, pero hacerlo con la mayor responsabilidad posible, tanto económica, ambiental, social. No puede ser que vengan empresas gigantescas a Zamora Chinchipe y no se desarrolle Zamora Chinchipe, que los recursos se vayan a Quito, Guayaquil, ¿no es cierto?, a otras ciudades grandes y Zamora no tenga ese desarrollo que pretendemos, que Yantzaza no tenga ese desarrollo, claro, a costa de qué, ¿no? Pero ojo, bueno, es un bonito tema Es de un tema discusión. inagotable. Los ambientalistas siempre van a pretender creer que tienen la razón, quizá los mineros digan lo contrario, defiendan lo contrario, pero ojo, hay que mantener un equilibrio entre las dos partes, es mi modo de pensar. Le comento, hubiese querido terminar, pero, y no es que queremos imponer nuestro criterio, pero créame que ahí no hay forma. En estas circunstancias no hay manera de mantener el equilibrio. O la vida o la muerte. Escoged, pues, la vida o la muerte. No hay disyuntiva. No hay disyuntiva ahí, no hay equilibrio. No hay que yo soy sensato y que sí quisiera un poco de minería, un poco de agua. No hay cómo. No hay cómo. O la vida o la muerte. Es una disyuntiva que no hay por dónde perderse. Avancemos, avancemos, querido asambleísta, avancemos. Les quería contar un poco del balance de lo que hicimos, cómo terminamos hasta diciembre. Claro, claro. Tuvimos este domingo, respecto al titular que usted mencionó hace un instante, donde asambleístas de UNES y Social Cristiano dejaron sin quórum las dos sesiones que tuvimos este domingo. ¿Ya es innegable la alianza de UNES, Social Cristiano y Pachacútec? Yo creo que es pegada con saliva, mi querido doctor Freddy. ¿Qué quiere decir? ¿Que a veces se despegan? Correcto, es solamente a conveniencia para, y voy a ser muy frontal, ¿O para es una alianza antihigiénica? entorpecer el plan de trabajo de un presidente que está intentando hacer las cosas bien, de forma transparente, mientras el presidente está haciendo convenios internacionales, buscando temas de apoyo para la seguridad. El domingo tratábamos la ley de seguridad. Hasta el domingo teníamos para tratar la proforma presupuestaria 2023 en las observaciones. El domingo teníamos que proceder a cumplir con una sentencia de un juez que resuelve que se pueda desarrollar la posición como tal de el superintendente de bancos, ¿no es cierto? Donde el mismo juez ordenaba que posesionen al superintendente. Claro, y dejaba sin efecto la decisión por la vulneración de derechos de que se haya destituido a 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana. Entonces, el querer apoderarme de las entidades de control. Los que mandan en la asamblea son los jueces ahora. No, ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Bueno, cuando les conviene. Casi todo resuelven los jueces. Porque recordará usted, sí, pero recordará usted que cuando se destituyó a Guadalupe Llori de presidenta del cargo de como presidente. Tal, correcto, hubo medidas cautelares que no se respetaron tampoco. Entonces, es un país, pero esa es otra forma de demostrarle que los jueces son los que mandan. Porque entonces, ¿para qué están los asambleístas? Son el poder del Estado, primer poder del Estado, que fiscalizan. Entonces son el último poder del Estado, que hasta un juez manda más que una asamblea. Llegar a esos niveles, pues, ya es cosa seria. Entonces, estamos frente a una inseguridad jurídica que avergüenza seguramente al país, ¿no? Por supuesto, y eso deslegitima mucho más a la Asamblea Nacional, pero también a las demás funciones del Estado, porque, como lo mencioné hace un instante, cuando me conviene, sí acato. Cuando un juez emite una resolución en donde dice que el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, debe salir de prisión preventiva, ahí sí todo está bien. Entonces ahí sí no demos quórum y no hablemos de eso. Eso sí está bien. Pero cuando se dice que se debe restituir a consejeros que no fueron
legalmente destituidos, está mal. Entonces, ¿Por qué, no, por qué tengo cree ser usted respetuoso. que se alía el Partido Social Cristiano con UNES, a una alianza que es innegable? Porque quieren volver al poder, porque quieren Pero, entorpecer pero se la supone planificación que, del gobierno. o sea, pero se suponía que eran antagónicos entre sí. Imposible, creo que no. Al final podemos ver que O sea, son los los hechos. líderes, quizá de una línea política que era más afín a nosotros, no sean en beneficio del país. Quizá exista un celo, como yo lo he mencionado siempre, entre líderes del Partido Social Cristiano, por ejemplo, y también líderes de UNES, porque saben que si el presidente Guillermo Lasso logra los objetivos que tiene en su plan de trabajo, como por ejemplo lo que vamos a lograr en 2023, después de 9 años, disminuir el déficit, que encontramos un país con más de 7.600 millones de dólares ¿Va a la a reelección cero. el presidente? Sí, claro, en el 2025, eso es lo que ha mencionado. Y va a la reelección y cualquier posición es un acto demencial, pero esta gente tiene sus algoritmos políticos que uno no los entiende, ¿no? ¿Cómo no? Y todo debidamente planificado. Ellos se encargaron durante 14 años de organizar una estructura ¿Y a eso le tiene miedo el fuerte. Partido Social Cristiano y UNES? Creo que el Partido Social Cristiano se encuentra actuando de una forma para que no le llamen gobernista, pero la idea es O sea, es más definitivamente cómodo estar en la entorpecer. oposición. Correcto, ¿cómo no? Y eso es lo más fácil en la Asamblea Nacional, porque defender los temas responsables, como por ejemplo el estructurar una proforma que vaya sobre la base de lo que realmente el gobierno tiene como un padre responsable, es complicado. Lo más fácil es exigirle al Estado. Pero mire usted qué incoherente. Se emitió una ley que pretendía reformar o derogar en realidad la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. ¿Ya? Pero al mismo tiempo le decimos al gobierno nacional, usted tiene que generar más recursos, tiene que recaudar más para darle a educación, a salud, para que haya más medicinas, para que haya más seguridad. Pero al mismo tiempo le digo, no tiene que pagar tributo. Los ecuatorianos no quieren pagar tributos, dicen los que se dicen representantes del pueblo ecuatoriano, y siempre digo yo, llegan con choferes, con Mercedes-Benz a la Asamblea Nacional, y los que no hacemos eso estamos en Uber, ¿no? Bueno, pero allá será. Sí, claro. Claro, porque aquí En sus está bien, provincias, no creo que hagan lo mismo, ¿no? claro, a ver, asambleísta. Entonces, la alianza, Pachacuti también es como intermitente la alianza de Pachacuti con ellos, ¿verdad? Están fraccionados en una parte y están fraccionadas a la izquierda democrática también. Ah, ese es otro partido. Correcto, Es decir, entonces son los los dos cuatro están complicados. los cuatro se alían de manera intermitente. Existen personas que se denominan radicales, asambleístas que se denominan radicales y que se han hecho más a esta mayoría que al final buscan presionar al gobierno, quizá yo creo para que ceda en algunos temas que no son los correctos. Están negociando cargos los asambleístas de otras organizaciones políticas, piden, No piden. sé qué es exactamente lo que estén pidiendo Pero el debería doctor saberlo. Freddy, pero porque el gobierno, quienes articulan eso, los ministros son quienes normalmente revisan bajo qué presión yo estoy siendo o teniendo un ataque inmediato de requerimientos Ya. de información, de fiscalización, entre comillas, disfrazada de pedidos, ¿no? Solo porque sé que el tiempo nunca será suficiente para hablar con un asambleísta. Ajá. Y entonces todo el correísmo que está en la administración pública, en todo el territorio ecuatoriano, ¿cómo se interpreta a estas alturas de la vida del gobierno? Mire, doctor Freddy, yo he sacado dos conclusiones. Una, que se comete un error cuando se quiere contratar a personas donde se les pide experiencia de 5 años, por ejemplo, es evidentemente que iban a estar en un gobierno anterior. Entonces, O sea, ¿cómo le pido a un ingeniero que es joven, que tenga experiencia de 5 años en O sea, X hay tema? dedicatoria ahí. Entonces, más bien creo que existe una falencia en los manuales de recursos humanos para contratación. Sí, porque Ya. creo que sí, creo que hubo. Yo no estigmatizo a todo el mundo, porque hay gente que trabajó durante periodos anteriores y ha sido muy Ya. técnica, muy objetiva, pero la gente nuestra lo que más reclama es trabajo. Trabajo, Dice, apoyamos trabajo. nosotros a la Pero candidatura y lo que queremos más trabajar. trabajo, pero en el Estado también. Cuando Claro. el momento que el pueblo exige trabajo en el Estado,
el gobierno ha fracasado. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante, última llamada. Buenos días, doctor Freddy Aponte. Buenos días al asambleísta Bayro Maldonado. Le saluda Mauricio Coronel. Mire, yo quiero empezar... Un abrazo a Mauricio. De igual manera, empezar realmente felicitando, porque la labor del asambleísta es justamente estar vigilante de los problemas que tiene la sociedad en sí. Pero yo quiero, doctor Freddy y al asambleísta Bayro Maldonado, realmente recordarle que es lamentable. Mire, los recursos económicos los pone el gobierno a una institución de carácter prioritario, como es el tema de la agricultura, de la ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero qué lamentable, y en eso sí, yo quiero solicitarle al asambleísta el tema de fiscalización. No puede ser posible que el distrital del Ministerio de Agricultura, doctor Aponte, óigaseme bien, y los ganaderos y los agricultores de la provincia de Loja se estén afectados por el tema de que el señor, no sé cuál será el que esté representando aquí el distrital de Loja, no está en la capacidad, imagínese, de invertir, de gastar el dinero que le pone el gobierno nacional como presupuesto solamente en el tema de ganadería. Ya. Hace perder este año fiscal $86,000 solamente porque ha ejecutado el 12% del 31%. Qué lamentable tener esa clase de funcionarios que realmente le hacen quedar mal al gobierno y perjudican al agricultor, al ganadero, cuando vivimos en una provincia, señor asambleísta y doctor Freddy Aponte, que lo que necesita los agricultores, los ganaderos, no es que les regalen nada, sino que les den la posibilidad de trabajar. Yo le pido comedidamente en esos temas de fiscalización, preocuparse realmente del tema del Ministerio de Agricultura del Distrito Loja. Porque no puede ser posible con la inactitud y realmente con la incapacidad que se maneje esa institución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias ahí. Bueno, seguiremos siempre en los actos de fiscalización, ¿no? Pidiendo que los índices, que los indicadores de las instituciones, que es parte de manejar los recursos bien, estén apegados a lo que el plan establece. Y sean establece. lo que hable, porque quien está ahí es una eminencia, este hombre es técnico, es un hombre de altísima formación que conozco y el asunto es que a veces también hay que presionar a quien no es político para meter yo uno que sea político y meter a uno que yo sé que sea político para manipularlo yo. Y creo que se necesita el equilibrio de los dos, que sea técnico y que conozca también, entienda de la parte política. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si ha fallado, como dice el licenciado Coronel, si ha fracasado, o sea, habrá que preguntar cuáles son las razones, ¿no? Porque este es un hombre muy técnico. Saquémosle, por favor, está insistiendo muchísimo en la llamada. He bloqueado ya las líneas para entrar a otro tema y despedirnos. Nos faltaría muchísimo tiempo, ¿no? Sí, pero gracias por la invitación. Eso es una pena, pero bueno, asambleísta, cuando usted quiera, estamos a la orden, ¿no? Estamos ahí. Buenos días, la persona que está en esa línea. ¿Cómo está? Buenos días. Disculpen la insistencia. En realidad es un poco admirable la forma en cómo el asambleísta dice los logros del gobierno, pero a nivel de nuestra provincia es desastrosa la gestión del gobierno. Miremos algunos ejemplos, como el registro civil ha destrozado la gestión que tenía anteriormente, la obtención de pasaportes, cédulas. No existe absolutamente eficiencia de otras instituciones como ANT. El SDI está destrozado. El nuevo director no tiene idea de lo que hace allí. Se llevaron ministerios, por ejemplo, turismo, se llevaron migración. Existe totalmente abandono en la mayor parte ejecutiva del gobierno. En Loja no existe. Entonces, que el asambleísta venga a decir que el gobierno ha cambiado muchas cosas
en el tema ejecutivo es prácticamente mentira. Ya, muy bien, muchas gracias, amigo. Lástima el tiempo. Como decíamos, no nos faltaría muchísimo tiempo, porque si solo al ciudadano nos quedamos y le preguntamos, ¿en qué ha desaparecido el SRI? Ni para atrás ni para adelante. Entonces la consigna es, destruyamos todo lo que se diga y no hay problema. Entonces, ¿en qué se ha destruido, Luis? No sé, pero hay que decir que se ha destruido todo. Entonces la gente se queda, además dice, "Uy, todo funciona bien, todo está en orden", pero no, la cuestión es que hay que decir también que todo se ha destruido. Siempre habrán Entonces, cosas que mejorar, ¿no? Claro, Pero obviamente tienen que estar en constante cambio. Asambleísta, pues estábamos hablando del tema y si todo está mal en las instituciones, hay una paradoja tremenda. Los que llaman por lo regular son 100% correístas, como el ciudadano que llamo. Y vuelta decimos que todas las instituciones están manejadas por correístas. Y hay un ciudadano que suele decir que entonces ellos son los que la destruyen para que el denostar gobierno al se gobierno. vea mal, claro. O sea, ¿en qué se queda? Por eso le digo, Es ¿por qué correcto. no trabaja usted en que los funcionarios sean de Lazo para que respondan por lo que está mal en el gobierno? Porque si usted dice, mire, el Ministerio de Educación está mal, son funcionarios del correísmo, las dos principales autoridades que están acá, ¿no? Pero del correísmo, o sea, si la educación dice que está mal, ellos son funcionarios del correísmo. Por donde usted se cruce, tiene funcionarios correístas. Dos temas fundamentales. Creo que la ciudadanía debe empezar a tener confianza en las instituciones, a tal punto que se devuelva, venga el gobierno que venga, exista una institucionalidad bastante marcada. Política de Estado Y se llama. correcto, Asambleísta. políticas públicas tan claras que se crean en que los concursos que se desarrollan para que se nombren jueces son correctos, son transparentes. Lamentablemente estamos y tenemos una cultura, no solo en Ecuador, sino en toda la región, de el compadrazgo, de los amigos, de las coimas, de la corrupción. Entonces, creemos que eso es normal. Hemos normalizado la corrupción y por eso no tenemos confianza en las instituciones. Pero ahora, ¿usted con el nuevo gobernador de la provincia están trabajando en armonía? Sí, cómo no, cómo no. Hemos conversado de algunas acciones que pueden mejorar la situación de Loja. Se ha pedido conjuntamente que se atienda muchas necesidades de la provincia. Ya, pero en lo político hay que trabajar. La gobernación es eminentemente política. Sí, Ahí definitivamente. no hay nada que yo soy técnico, que tengo que ajustar la tuerca acá. No, ahí es todo político. Todo político. Sí, ¿Le él, está apoyando? desde el primer día tuvo la delicadeza de efectivamente de llamarme, decirme que lo han designado como gobernador y que desea, al ser yo el único asambleísta de gobierno que existe en el sur del país, efectivamente coordinar los temas conmigo de forma política y eso... Eso lo están haciendo. Sí, correcto. ¿Y eso existe. tiene que ver con nombramientos de funcionarios o no? No, mucho. yo repito, yo en ese tema No se mete soy usted. muy respetuoso, la verdad, más bien lo único que he sido muy frontal y lo he dicho en todos los medios es que hay gente que trabajó por el gobierno y merece ser parte de él. Claro, y en el tema de candidaturas asambleístas. Eso es un tema triste. Recuerde que tuvimos la oportunidad de nosotros tener candidatos en toda la provincia, Pero ahora no lo nuestros, de tener nuestro propio candidato a prefecto y ahora creo no tiene candidato a prefecto, no tiene candidatos más que en 4 cantones, Gonzanamá, Saraguro, en alianza en Catamayo y Macará, pero bueno, a ellos los vamos a apoyar de la forma que mejor podamos, ¿no? ¿Y qué se proponen con eso? Porque el partido del gobierno sigue en manos de quienes ya no son del gobierno. Sí. ¿Cómo hacen eso? Yo lo que sí quiero enfatizar en algo, y el gobernador fue también bastante firme en decir que si vemos instituciones públicas, ¿no es cierto?, que estén mañana al servicio de algún candidato en particular, serán observadas y lo digo frontalmente, seré el primero en pedir la cabeza de quien esté dirigiendo eso porque eso no es legal. Todos los días lo denuncian eso. Por supuesto. Ayer estuvo una comisión Por aquí de Puyango, escuché, ¿yo? lo escuché muy bien. Yo pues dice que el director cantonal es de Creo, pero trabaja para la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Sí, esos son temas, repito, Por ejemplo. que hay ¿Cómo hacen eso? que revisar. ¿Cómo van a resolver ustedes eso? ¿El próximo año o qué? Ese más bien es un tema de falta de coherencia y yo he conversado con la directiva nacional y creo que están
pretendiendo tomar las decisiones ya en cuestión de días. Yo pensé que eso ya se iba a ¿De decidir días o en cuestión... esperando los resultados de las elecciones? Creo que no van a esperar los resultados de las elecciones, más bien creo que se va a tomar una decisión ya lo antes posible porque se necesita reestructurar, devolverle y hacer que reviva, creo, en nuestra provincia. Estoy seguro completamente de que hay mucha gente que está en espera de que volvamos a fortalecer el movimiento, creo. Mire, hay gente que se la utiliza, de eso se queja la gente, solamente en campaña. Se la utiliza en campaña a tal punto que se le da un trabajito y se la contenta con algo pequeñito, pero son jóvenes normalmente que sí tienen liderazgos y que me apena que continúen al servicio de gente que quiere permanecer en el poder siempre, porque no serán candidatos nunca, no les darán la oportunidad nunca de ser candidatos. Entonces eso es una pena. Freddy, claro, el tiempo me falta para conversar de tantos temas. Solo quiero comentar un tema al final que me llena de satisfacción, que la reforma que se presentó ahora al COTAD como consecuencia de una enmienda constitucional del periodo anterior, que fue en su momento presentada por Yanine Cruz. Hay que reconocer esto. Ha sido en este caso ya votada en segundo debate y será ley en estos días, porque solo falta que se publique en el registro oficial y esperemos la consecuencia de aquello sean más recursos para definitivamente los gobiernos provinciales para que puedan ejecutar más obras. Claro, ahí hay que trabajar de todas maneras porque este enorme beneficio traerá gente al frente, ¿no? Que no va a querer despojarse de sus privilegios. Hablemos Guayas, Pichincha, Manabí, van a decir, a mí no me quitan porque yo este derecho ya lo adquirí y ustedes verán de dónde sacan la plata para que se lleven a Loja, que ustedes han sido pobres, relegados y todo eso. En eso hay que tener cuidado, ¿no? Totalmente, pero tuvimos el apoyo de los asambleístas representantes de Guayas, de Pichincha. Eso es interesante porque pasó por unanimidad el proyecto muy interesante. Ideal. El Congope fue quien propuso la fórmula al final sobre la base de una consultoría y esperemos, repito, que esos pocos o muchos recursos sean bien invertidos, sobre todo, mi estimado Fred. Muy bien, muy bien.